Bien, entonces estábamos diciendo que eso que les acabo de explicar paso por paso en las figuras está aquí bien explicado. Vean que de nuevo el CD4 necesita un correceptor que la mayoría de las veces es SR5, otras veces XCR4, pero este complejo se une con la GP120 y hace que el virus se adhiera y luego funda su envoltura a la célula, a la membrana de la célula y pueda entrar. Una vez entrado en el citoplasma ocurre la reversotranscripción y luego la integración en el genoma, que eso, todos estos pasos de acá se los vuelven a repasar, pero es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Aquí lo vemos. Vean que una vez que el virus sale, la proteasa va a recortar las proteínas inmaduras o precursoras y las transforma en proteínas maduras, entonces decimos, o finales, entonces decimos que el virión maduro, y este virión maduro puede volver a infectar a otras células, y ahí sigue el ciclo. Vean estas fotografías muy bonitas donde se ve paso por paso en micrografías electrónicas cómo el virus se empieza a ensamblar en la membrana de la célula infectada, ¿verdad? Se está formando el virus, se está formando acá y ya aquí salió el virión. Y aquí vean una sola célula, un solo linfocito en verde y cada una de estas bolitas rojas es un virus del VIH que está saliendo. Vean qué montón. Entonces esto es hecho gracias a la microscopía electrónica de transmisión o de barrido en este caso. Bueno, aquí vemos un poquito. So this is HIV. It's a typical retrovirus, meaning that it has an outer envelope, and in the center it has two copies of RNA, as well as an enzyme here in blue that's reverse transcriptase, which will ultimately turn that RNA into DNA. The virus itself, with this outer envelope protein, actually directly infects T helper cells. The way that it does this is that as it comes up to the cell surface, it uses receptors that are on T helper cells and exclusive to T helper cells, which are CD4 molecules, which really defines T helper cells. It's a surface receptor that binds to the envelope protein. That causes a conformational change and allows a second receptor to grab hold of the envelope. This is the chemokine co-receptor. It's also called CCR5, and we'll talk about that more. What happens now is that the stalk of the envelope protein pierces through from the virus into the host cell and starts to draw the cell membrane and the viral membrane together. And what ultimately happens is fusion of those two membranes, and the viral genetic material is injected essentially into the cell, and the envelope protein is left at the cell surface. The virus has a matrix and a capsid protein shown here in green and red that essentially are digested when it enters into the cell. That releases the viral enzymes and the viral RNA. And here we have reverse transcriptase, which takes the viral RNA and using host nucleotides converts that viral RNA into a single strand of DNA. While it does that, it makes some random errors, which is characteristic of reverse transcriptase. It has very poor proofreading activity. That single-stranded DNA now is again reverse transcribed into a double-stranded DNA. At that point, another enzyme that has come in with the virus in the beginning, called integrase, essentially grabs hold of that double-stranded DNA and carries it through a nuclear pore into the nucleus of the cell. Within the nucleus of the cell, it finds the host chromosome, and it basically, the integrase enzyme makes a nick in the host DNA and allows for HIV to insert itself into the host chromosome. And that right there is what establishes lifelong infection. Now, RNA polymerase comes along and makes messenger RNA. Those messenger RNAs encode for different viral proteins. They end up associated with ribosomes at the surface of the rough endoplasmic reticulum. And here's a piece of mRNA that's making envelope protein, which is directly produced into the endoplasmic reticulum. And it's shuttled then through the endoplasmic reticulum and taken to the cell surface, where at the cell surface it becomes embedded in the cellular membrane. And at this point,
coalescing with other envelope proteins that have been produced, you have this cluster of envelope proteins now on the surface of this infected cell. At the same time, there are other messenger RNAs that are being produced that allow for translation of other viral proteins. So here are additional viral proteins being made, which are going to be used to make up the key components that the virus ultimately is going to need. These are transported again to the cell surface to the area where these envelope proteins are, and a strand of RNA as well as some of the enzymes are part of that complex. This then buds off at the cell surface at this point, but it's still not a mature virion because the polyprotein chain needs to still be digested into its component parts. That's done by an enzyme called protease. Protease breaks up those polyprotein chains and ultimately allows for them to coalesce and form the mature structures that make up the final virion. And now you have a mature infectious virion that can go on now to infect other cells. Once that happens, now the cell can produce tons of viruses, and this is really what then keeps the whole process going. Ya dijimos que se utilizan cócteles multidroga que pueden afectar enzimas como la reversa transcriptasa, la proteasa o la integrasa del virus, todo esto para impedir que el virus se replique. La primera molécula usada como medicamento exitoso fue la acidotimidina o AZT, que lo que hacía el AZT es un nucleótido modificado en que los nucleótidos van a terminar en un grupo hidroxilo que se necesita para que si no otro nucleótido y se ocurra la reversa transcripción de RNA a DNA. El AZT o acidotimidina lo que tenía era en lugar de este grupo hidroxilo aquí terminal, este grupo N3, que impedía que este proceso siguiera. Entonces la reversa transcriptasa no podía seguir copiando el RNA a DNA del virus y entonces el virus no se podía replicar. ¿Qué pasa? Que la reversa transcriptasa después mutó y se volvió un poco resistente, podía reparar los errores, qué sé yo, y entonces ahora se utilizan otros medicamentos, varios al mismo tiempo, formando un cóctel que afectan diferentes funciones del virus. Entonces así se ha logrado exitosamente parar la replicación del virus, de manera que hay personas que, como les decía, que tienen el virus pero está indetectable, incluso no lo pueden transmitir, entonces se convirtió en una enfermedad crónica. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los cánceres, otro grupo de enfermedades que afecta a la reproducción, los cánceres del sistema reproductor humano. En primer lugar, definamos qué es esto. En la próstata ocurren cánceres, pero la próstata también puede sufrir otra cosa que se llama hiperplasia benigna. La hiperplasia benigna no es cancerígena, es cuando se da una sobreproducción de células y la próstata aumenta de tamaño. Al aumentar de tamaño la próstata, recuerden que a través de la próstata pasa la uretra, que es por donde va la orina, y sale de la vejiga. Cuando hay hiperplasia benigna prostática o BPH, entonces la próstata crece tanto que puede presionar los canales y cerrar la uretra. Entonces empiezan a haber problemas con la micción, la persona necesita orinar, le duele, orina muchas veces al día, le cuesta orinar, y esa hiperplasia se da normalmente en los hombres después de los 50 años. La mitad de los hombres va a tener hiperplasia, y después de los 80 hasta un 80% de los hombres va a tener hiperplasia benigna. Eso se debe a los cambios hormonales que ocurren en la vida, no es cancerígeno, pero sí es una enfermedad molesta que incluso puede llegar a necesitar cirugía para corregirse. Aquí está el canal de la uretra en una próstata normal y el canal de la uretra muy cerrado, constreñido en una próstata con hiperplasia benigna o una próstata alargada. Vean que la próstata tiene varias regiones acá, pero aquí se afecta esta región transicional y la región periuretral. Entonces aquí vemos los canales en una próstata normal y los canalitos en una próstata con hiperplasia. Entonces todo esto afecta pues la uretra. Para tratar la hiperplasia se utilizan varios medicamentos pertenecientes a dos grupos: bloqueadores alfa, que relajan los músculos de la uretra para que haya una buena micción, y los inhibidores de la alfa 5 reductasa, o que se llaman 5-ARIS, que reducen la producción de dihidrotestosterona o DHT, porque la dihidrotestosterona hace crecer la próstata, entonces causa hiperplasia
prostática benigna. Entonces estos dos tipos de medicamentos mejoran los síntomas a largo plazo. Uno de los más utilizados, ARIS, los 5 ARIS, es la duasterida, ¿verdad? Que es uno de los inhibidores de la alfa reductasa para que no produzca mucho dihidrotestosterona, que es la que va a causar hiperplasia benigna. Bueno, cuando ya no es benigno y es maligno, lo llamamos un cáncer. Cuando es maligno, cuando el crecimiento es descontrolado y puede infectar otros órganos. Eso se llama metástasis, cuando un cáncer pasa de un órgano a otro. 1 de cada 6 hombres en Estados Unidos presentará cáncer de próstata en algún momento de su vida. Y también aquí en Costa Rica la incidencia es alta, ahorita la vamos a ver. Es el segundo tipo de cáncer más común en los hombres después del cáncer de piel o melanoma. Y la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón. Y al menos en Estados Unidos aquí también es una causa importante de incidencia y de mortalidad en hombres. Puede hacer metástasis a los nodos linfáticos o a los huesos, ¿verdad? Entonces de ahí vemos el peligro. Aquí vemos un cáncer en estado inicial en la próstata y aquí vemos un tumor avanzado. Esto también puede causar problemas de micción como la hiperplasia, porque no sale la orina fácilmente a través de la uretra. Factores que favorecen el cáncer de próstata: tener una edad en el hombre superior a los 65 años, la testosterona es un factor de riesgo, el consumo alto de grasas animales, las dietas con alta cantidad de grasa, ser de ascendencia negra, aumenta hasta más de un 30% la probabilidad de tener o la predisposición de tener cáncer, y también la predisposición hereditaria, es decir, cuando hay familiares que han tenido cáncer de próstata, además el riesgo de que uno sufra cáncer de próstata. También síntomas iniciales parecidos a la hiperplasia benigna, entonces son difíciles de diferenciar. Síntomas avanzados: hematouria, es decir, sangre en la orina, aunque la sangre en la orina también podría ser producida por muchas otras causas, es decir, si uno llega a tener sangre en la orina, tiene que ir a consultar porque no sabe si es cáncer o puede ser muchas otras infecciones o muchas otras causas, piedras, qué sé yo. Otro síntoma avanzado: ardor, dolor al orinar, dolor en la pelvis, dolor en la parte superior de los muslos, dolor en la parte inferior de la espalda. Por lo tanto, se recomienda hacerse un DRE, que es un tacto rectal, cada año después de que el hombre cumple 50 años. Durante el DRE, el médico lo que hace es insertar un dedo a través del ano, buscar la próstata y ver si la próstata tiene crecimiento anormal. Entonces eso se recomienda hacer una vez al año después de que los hombres cumplimos 50 años de edad. Signos de cáncer de próstata: bueno, tener disfunción eréctil, empezar a padecer, problemas en la micción continua, micción ardorosa, dolorosa, por ejemplo, tener sensibilidad, sentir que se le adormen las piernas, tener dolores constantes en los muslos, en la parte inferior de la espalda, o también la hematouria, que es encontrar sangre en la orina, ¿verdad? Como vemos aquí, sangre en la orina, necesidad de orinar con mucha frecuencia, flujo urinario lento, debilitado, por ejemplo, el chorro de la orina, si se empieza a debilitar, hay que revisar a ver si es hiperplasia o un cáncer o algo así. Impotencia sexual es otro síntoma. Dolores en la cadera y en la columna, como ya dijimos, debilidad en las piernas o en los pies, pérdida de control de la vejiga o de los intestinos, si es que hay cáncer y ha afectado estos órganos. Bien, entonces todos este conjunto de síntomas son importantes de estar visualizando. Continuamos en la siguiente sección de la vida.